Buenos días, Boker Tov, Shalom a todas y a todos. Una vez más, su servidor Rodrigo Cortés, aquí en su canal, un shofar de Yahweh para el mundo. Estamos aquí para dar, compartir este resumen de lo que tiene que ver con el comentario de la parashá semanal. Hoy estamos en la 25, que está titulada Tzav, que es ordena o encomienda. Pero bueno, aquí es una parashá que tiene que ver con las pasadas, en las que tiene que ver con los sacrificios, las ofrendas. Antes de todo esto, de que empecemos a dar una introducción, yo agradezco a mi Padre Yahweh por esta bendición que nos da la Lejaim de estar conectados. Nosotros no tenemos los días asegurados porque nuestras vidas penden de nuestro Creador, nuestro Abacadosh. Es el único que nos da la vida, y la vida pues no la tenemos segura, pero Él nos da la promesa de que cuando estamos con Él nos va a propagar la vida, nos va a propagar la bendición. Proverbio número 3 y otras tantas citas o pasajes bíblicos que podemos decir en que nos confirman que nuestro Abacadosh le complace el que obedezcamos su Torah, y de esta forma Él nos seguirá dando la Lejaim, la vida, la bendición, etcétera, etcétera. Pero bueno, agradezco a mi Padre Yahweh, agradezco a todos ustedes los que están suscritos al canal, que fielmente se conectan al canal, y que por ende también su colaboración de compartir estos videos de una forma desinteresada, sino con el simple hecho de que le agrademos a nuestro Abacadosh en este ministerio, de que cada día más personas conozcan la verdad y practiquen la Torah, para que tengan esa bendición no solo aquí en este presente, en este mundo físico, sino en el mundo allá más, que nos dice en Revelación, en Gilgalut, en ese lugar, la Nueva Jerusalén. Agradezco a nuestro Abacadosh por ustedes, amigos, amigas también, y por aquellos hermanos que también están como yo hablando de Torah, y también por aquellos que nos permiten tener acceso a ese material gratis para que podamos nosotros estudiarlo y también compartirlo. Bueno, después de tanto bla bla bla, yo quiero darles muchas gracias por todo. Y hoy, bueno, esta parashá 25 tiene que ver mucho con las anteriores. Haciendo un recuento rápido, una síntesis, bueno, nuestro Abacadosh había pedido que se le edificara un tabernáculo, un mishkan. Tabernáculo es un término grecolatino, pero mishkan es la palabra hebrea, un lugar donde nuestro Abacadosh iba a residir con su pueblo, vivir con su pueblo, intimar con su pueblo. Pero él quería que su pueblo fuera un pueblo kadosh, un pueblo santo, y por ende le dio instrucciones, le dio los mandamientos, y por ende también nuestro Abacadosh sabía que su pueblo, nuestro pueblo, como hoy en día nosotros los humanos no estamos libres de pecar, vaya, ¿sí? Dice la palabra en el Brit Hadashah que aquel que dice que no tiene pecado se hace mentiroso, ¿verdad? Por ende, nuestro Abacadosh en aquel tiempo, él sabía que su pueblo le iba a fallar, y por consecuencia él sabía que tenía que mantener a su pueblo limpio, y para eso iba a establecer un sacerdocio que iba a mediar entre el pueblo y él, para que el pueblo se presentara siempre en un pueblo santo. Pero para ello también tenían que tener kohanim, sacerdotes, para que me entiendan, de una forma tal, en impecables condiciones, que primero ellos tenían que ser limpios de pecado y tenían que ser consagrados. Para eso Moshe tenía que llevar a cabo, presentarlos a nuestro Abacadosh, y ellos tenían que hacer sacrificios para presentarse puros. Y también, ya lo estuvimos hablando, un toro, ¿verdad? Y para ello también tenía que presentar corderos, uno de expiación y otro de consagración. Si usted no ha visto a fondo estos ritos que se hacían, y estos motivos, estos sacrificios que tenían que celebrar los Kohanim, era para que ellos estuvieran en óptimas condiciones, para que también el pueblo lo
ministraran a través de sus sacrificios para que el pueblo también se presentara santo. Cuando pecara, cuando presentara pecados, tuviera pecados de culpa, cuando robaban, cuando hacían fraudes, cuando mataban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el pueblo tenía que estar en óptimas condiciones. Y si nuestro Abacadosh iba a residir en un lugar santo que le mandó a Moshe, en ese Mishkan, en ese tabernáculo, pues por ende el pueblo tenía que estar santo, perdón que insista. Y para ello el pueblo tenía que tener una educación, una instrucción, eso es lo que es Torah, para que el pueblo pudiera quitar esas culpas, esos pecados y presentarse en una reconciliación con nuestro Abacadosh. Nuestro Padre Celestial siempre ha querido que su pueblo sea un pueblo que esté limpio con Él. Y por ende el pueblo tiene que estar en constante reconciliación, porque el pecado lo que hace es quitarnos de la comunión, del acceso, nos quita, nos ensucia, nos contamina, es como una levadura. Y por ende nuestro Abacadosh estableció estos sacrificios para que el pueblo se mantuviera santo y consagrado y reconciliado. Porque eso es lo que siempre nuestro Padre Celestial quiere, habitar de forma íntima en relación con su pueblo. Bueno, entonces en esta parashá, que engloba prácticamente capítulos 6 al 8 del libro de Vaikra de Levítico, habla de las formas de estos sacrificios. Por el sacrificio, pues, tiene la ley de las ofrendas del holocausto, que vimos que el holocausto era en que todo el animalito era presentado y era quemado ante nuestro Abacadosh, se presentaba completamente. La ley de también la de la ofrenda del cereal, también la ofrenda por la paz, la ofrenda por el pecado, ya lo vimos, por la culpa. Y bueno, es prácticamente lo que nos habla esta parashá, y nos habla de la consagración de los hijos de Aarón y de él mismo, en que ellos tenían que permanecer ahí 7 días, porque si salían después de esos 7 días, ellos podían morir. Bueno, miren, yo les recomiendo que lean estos capítulos del 6 al 8 para que tengan una idea de cómo yo les voy a presentar aquí este resumen, para que ustedes no estén en cero, por decirlo, y sepan más o menos de lo que vamos a leer en este resumen, de qué es lo que se trata en esta lectura. Nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, cumplió prácticamente todos, se aplican, cómo vemos a nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, en cada uno de estos sacrificios, en cada una de estas ofrendas. Bueno, miren, pues vamos a presentar aquí por ende el resumen de esta parashá, y yo les agradezco nuevamente que se tomen el tiempo, que me tengan paciencia, porque póngase también en mi lugar, que para presentar una parashá, el resumen de toda una semana en unas cuantas horas, puede ser cansado y es difícil sintetizarlo, pero yo, tu servidor, estoy tratando de que no sea así, para que pues podamos nosotros abordarla en su forma general y pues aprendamos algo. Pues gracias a nuestro Padre Celestial, y vamos nosotros a tener en estos momentos la dirección de nuestro Padre Celestial, la dirección del Ruach HaKodesh, para que nos dirija en este estudio. Vamos a orar rápidamente. Gracias, Abacadosh, por este Shabbat, y también, Padre, por estos momentos que nos das para compartir esta de tu Torah, Padre amado. Gracias, Abacadosh. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam asher kideshanu bemizvotat betzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encargado el estudio de tu Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam shehijianu bekimanu bejianu las manjas en este Yom Shabbatón. Gracias, Abacadosh, por esta bendición, porque nos has permitido llegar, Padre Yahweh, Rey del universo, hasta este día de Shabbat. En el nombre de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, te damos gracias, y que el Ruach HaKodesh nos lleve a toda verdad.
En el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, amén y amén. Cabe mencionar que, miren, nosotros estamos terminando con las Moadim de primavera, estamos terminando con el Hamatzot, la fiesta del pan sin levadura, y pues se nos juntó con el Shabbat semanal. Entonces es motivo de mucha bendición. Cada vez que usted y yo cumplimos con los mandamientos, y un mandamiento es festejar las Moadim, los encuentros, las citas, las temporadas, etcétera, etcétera. Lo que son las Moadim me refiero a estas fiestas que conocemos, en que nuestro Abacadosh de una forma especial nos bendice, y el obedecerlo a Él es mostrarle amor, y si le mostramos amor, lo respetamos, le obedecemos, y es la forma en como Él se complace y se agrada de nosotros. Y si nosotros cumplimos con Él, Él nos va a cuidar, nos va a proteger. Lo dice en la Torah, Proverbio número 3, si tenemos la posibilidad de leerlo, lo vamos a leer, si no, también se lo dejamos aquí de tarea. Shabbat es un tiempo en que estamos en familia, aprendiendo, adorándole a nuestro Abacadosh y reflexionando lo que es su Torah. Qué bendición, de veras, es una bendición muy grande. Pero bueno, para que no me aborde más de lo que es, vamos a salirnos de aquí en pantalla general y vamos a entrar en lo que es el estudio de estas, precisamente las ofrendas que nuestro Abacadosh pues mandó aquí a su pueblo, porque a través de esas ofrendas el pueblo iba a presentarse, iba a redimirse, iba a tener la limpieza de sus pecados, de sus culpas, o había ofrendas que tenían que ver simplemente porque el pueblo o las personas lo querían hacer en forma de agradecimiento, en forma de que nuestro Abacadosh les hizo un favor especial, los cuidó, los protegió, etcétera, etcétera. Pero nuestro Abacadosh, repito, perdón que sea reiterativo, para que nos quede muy claro, estas instrucciones, esta Torah de instrucción por los sacrificios, por las ofrendas, por todo esto, era para que el pueblo tuviera una orientación de cómo presentarse a nuestro Abacadosh para que estuviera limpio constantemente, porque nuestro Abacadosh es un Elohé santo y quería que su pueblo también fuera un pueblo santo. Bueno, me voy a salir de aquí y vamos a ponernos en pantalla y en estos resúmenes. Vamos a ver en pantalla lo que es la parashá completamente, la saqué de Messianic Torah. Engloba los capítulos prácticamente del 6 al 8, hermanos, amigas y amigos, y estas son todas las aliyahs. Yo nuevamente, para aquellos que son nuevos y que digan que es una aliyah en término hebreo significa elevar, subir, escalar, niveles. Cuando usted y yo leemos Torah a diario, y qué mejor de una forma sintetizada las parashás, que son porciones de Torah, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que es Bereshit, Shemot, Vaikra, Marid y Devilmar, respectivamente, que son la base, son los cimientos de todo lo que es el Brit Hadashah, de todo lo que hablaron los profetas, los apóstoles, hasta nuestro mismo Mashiach habló de ello. Ya lo he comentado, pero lo comento nuevamente para aquellos que digan, pues, ¿qué es eso, verdad? Torah son los primeros 5 libros, y que de ellos se dividen de una forma para un año en 54 porciones, de las cuales cada semana, cada Shabbat lo vemos. Pero en cada Shabbat, aquí tu servidor les muestra un resumen de toda la parashá. Una aliyah es lo que se ve en cada día. Por ejemplo, el primer día, que es domingo, la número 2 en lunes, la número 3 en martes, y así sucesivamente hasta en Shabbat. Se ve la última porción junto con todo lo que tiene que ver con la Haftarah, que es una porción de los profetas. Pero aliyah, las aliyah, el que nosotros estemos estudiando a diario Torah, nos va a ayudar a tener nuestra mente compenetrada de la esencia de lo que nuestro Abacadosh quiere. Sí, por eso yo les recomiendo que, si tienen la oportunidad, a diario estúdielo, a diario léala, reflexiónala, y si puede en familia, pues qué mejor. Bueno, esta parashá Etzav, que significa en hebreo, significa encomienda,
Y vuelvo nomás para mostrarle, en la lilla número 1 se presentan estos comentarios y en cada uno hay un estudio vasto, ¿sí? Que nosotros no vamos a ver aquí por cuestiones de tiempo, que aunque Shabbat es un tiempo de 24 horas que tenemos para estudiar y que nos alejamos de las actividades cotidianas, de los trabajos cotidianos, de las ocupaciones en el hogar a diario, de los pendientes, de los negocios, de los asuntos, de todo aquello, porque es el tiempo, no es nuestro, es el tiempo de nuestro Abacadosh, que Él viene para compartirlo con nosotros. Y si nosotros lo dedicamos, lo consagramos, lo observamos, tendremos esa bendición. El que nosotros nos ocupemos de la Torah y obedezcamos como Él nos dice, nos trae bendición, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Por ende, el respetar las órdenes de nuestro Abacadosh nos va a traer bendición y progreso y cuidado en nuestras vidas. Entonces, estas son las aliyás que yo les voy a hacer un comentario muy rápido y también aquí en cuanto a ello. Entonces, esta parashá Tzav se enfoca en los sacrificios, en las ofrendas, en las que vamos a ver su procedimiento. Miren, y vimos también, hermanos, que nuestro cuerpo es como es un templo, ¿sí? Entonces, aquí hay unos versículos muy importantes. Rápidamente, continuamos en esta semana aprendiendo a mantener la santidad en nuestros cuerpos, nuestros mishkanes o nuestros tabernáculos. Nuestro cuerpo es un templo del Ruach HaKodesh, ¿sí? Aquí lo dice. En 1 Corintios, ya me brinqué el orden, pero dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo y que el Espíritu de Yahweh mora en vosotros? Amén. Es entendible. Pero vamos a ver aquí en Pedro, primera. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Es un mandamiento. Vosotros también, dice, como piedras vivas, seamos edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, ¿sí? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yahshua. Como templo, nosotros dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Eso es lo que, hermanos, sacrificio. Debemos estar siempre nosotros vivos. Debemos presentarnos siempre como un sacrificio santo. Aquí dice: agradable a Yahweh, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que le agrada a nuestro Padre Yahweh? Que seamos obedientes a su Torah, que seamos a sus instrucciones que Él nos da, para que seamos un sacrificio vivo y no muertos, ¿no? Éxodo 19. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, dice nuestro Abacadosh, si ustedes me son obedientes, escuchan y guardan mi pacto, guardan mi Torah, mis mandamientos, vosotros, aquí está, hermanos, el condicionante, si lo guardamos. Si no guardamos, pues no espere eso. Pero si guardáis, dice, vosotros seréis, ¿cómo seremos? Si guardamos mandamientos, un especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de Coanim y gente Kadosh, santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, lo que le dice nuestro Padre Yahweh a través de sus líderes. Pero bueno, hermanos, vamos al grano. Esta Parashat Tzav 25, que significa encomienda o ordena, viene de Vaikra, que es Levítico, capítulos del 6.1 al 8.36 prácticamente. Y a través de esto, hermanos, de estas, vamos a aprender cosas aplicativas a nuestras vidas muy interesantes. El Eterno le indicó a Moshe cómo debían de ser las leyes de las ofrendas de la siguiente manera, y empieza con la del holocausto, que debía mantener encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Hermanos, esta ofrenda del holocausto, de la ley del sacrificio, del holocausto, de la ley tenía que ver, hermanos, de que tenía que estar completamente, hermanos, toda la noche hasta la mañana. El fuego siempre, dice, debía estar ardiendo. Las cenizas debían de ser llevadas después a un lugar limpio. Hermanos, nosotros debemos ser como un holocausto. Debemos estar entregados plenamente todo el tiempo, las 24 horas, hermanos, todo el tiempo, ¿sí? Dice aquí:
Y nos pasamos a otra ofrenda, dice, la vegetal. Dejen ver, ¿dónde se hacían? Perdón, antes que me regrese aquí. Esta del holocausto se alcanza a ver aquí se alcanza a ver. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Así se pudo. Sí se pudo. Ok. Aquí es donde se hacía, hermanos, ¿sí? Estas ofrendas. Bueno, la ofrenda vegetal era parecida a la del holocausto, pero se usaban componentes o elementos vegetales. No se usaban aquí como el toro, el cordero, no. Dice aquí, la vegetal la deberían ofrecer Aarón y sus hijos delante del altar, este altar del holocausto, y el Cohen tomaría un puñado de harina con el aceite, el incienso, y esta mezcla perfumaría el altar. El resto lo comerían Aarón y sus hijos. No se podría cocinar con levadura. La levadura es símbolo del pecado y corrupción, así que todo lo que hagamos hacia el Eterno debe de ser puro y sin pecado. Amén. Es muy claro, hermanos. Hablé la semana pasada en un estudio del Pesach, pero hermanos, en Pesach se come el pan sin la levadura. La levadura, que siempre es un elemento extra que se agrega y que lo que hace es cambia la esencia de la masa o del producto original, y aparte de eso desprende un aroma que no es muy, en el caso del pecado, hermanos, cuando una persona está en pecado, ¿qué va a desprender, hermanos, ante los ojos de nuestro Padre Yahweh? Un aroma fétido, un aroma de muerte, apestoso, de corrupción, que no le agrada a nuestro Abacadosh. La levadura, que es un símbolo de pecado, ¿qué es lo que va a hacer en nuestra vida? Nos va a cambiar, nos va a malformar, nos vamos a despedir un aroma que no es del todo agradable ante nuestro Padre Yahweh. El pecado, por eso, hermanos, nosotros lo debemos de quitar en nuestra vida. Por eso nuestro Abacadosh nos dio instrucción en su Torah, lo que no debemos de hacer y lo que sí debemos de hacer. El que nosotros quitemos aquellas cosas que están prohibidas por nuestro Abacadosh nos va a mantener limpios, sin levadura, desprendiendo un aroma que a nuestro Abacadosh le complace y le agrada, y estaremos puros y estaremos limpios, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí ahorita yo les mencioné, nosotros estamos en los panes sin levadura, en el Hamatzot de esta Moadim, en la que estamos dejando toda la levadura física, pero también es una enseñanza que en lo espiritual nosotros tenemos que estar plenamente consagrados, no dejando que el pecado, hermanos, entre en nuestras vidas. Entonces, es una enseñanza que en lo físico nos lleva a una enseñanza espiritual, la levadura. Entonces, el Hamatzot, panes sin levadura, es la Moadim en la que muchos estamos festejando, ¿sí? Pero que nos lleva a la enseñanza de mantenernos limpios, puros, sin pecado. Entonces, aquí, hermanos, esta ofrenda vegetal tenía que tener esa cualidad de no tener levadura, porque la levadura lo que hiciera es mantener sucio, en pocas palabras. Entonces, este era el mandamiento. La levadura es un símbolo del pecado, ¿sí? Y así que todo lo que hagamos hacia el Eterno debe de ser puro y sin pecado. Esta es lo que se presentaban estos elementos, claro, el trigo. Okay. La siguiente ofrenda de la unción, Aarón y sus hijos, el día de su unción, deberían de llevar al Mishkan. El Mishkan es para que me entiendan, el Mishkan, el tabernáculo. No me gusta repetirlo porque, hermanos, estamos tan familiarizados más con las palabras grecolatinas que muchas veces se encierran, hermanos, aplicaciones muy mal, pero bueno, Mishkan es tabernáculo, es templo, la tienda. Entonces, Aarón y sus hijos en el día de su unción deberían de llevar al Mishkan o al templo una décima de efa de harina de sémola, mitad para la mañana y mitad por la tarde. Se debería de freír en el sartén con mucho aceite. Y bueno, esa era la otra ofrenda, la expiatoria. Se debía presentar en el mismo lugar en que se presentaban los holocaustos. El Cohen que la ofrecía, o el sacerdote,
que él ofrecía debía comerla en el atrio. No se podría comer con sangre. El Eterno ha dicho que en la sangre está el alma de la persona o del animalito. ¿Dónde se tenía que comer? En el atrio. Esta la ofrenda expiatoria. ¿Dónde la comía el Cohen? En el atrio. ¿Dónde está el atrio? Voy aquí nuevamente. El atrio era el patio. Era el patio. Aquí afuera se tenía que comer. No se tenía que comer acá adentro. ¿Sí? Entonces, esa es la siguiente ofrenda, la expiatoria. La siguiente, la de la culpa. Esta se debería degollar el animal en el lugar donde se hacían los holocaustos. Aquí está muy claro, en tal del holocausto. Se degollaba y posteriormente se pone ahí. La sangre debería rociarse alrededor del altar. ¿Cuál altar? Aquí alrededor de este altar es donde se rociaba la sangre. Se debería sacar la grasa, la cola, la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones, la grasa que está sobre ellos y lo que cubre del hígado, y quemar todo en el altar. En este altar se quemaba, ¿sí? Todo Cohen podía comerla. Esta ofrenda era como la expiatoria, y ambas eran para el Cohen que hacía la expiación. El que ministraba la expiación es el que la comía. Hermanos, este es un resumen que nos está mostrando aquí este hermano, ¿sí? Por ende, yo le sugerí a la introducción y le sugiero, y si me olvido decirlo, que antes de empezar a que usted y yo veamos las parashá, usted lea con detenimiento lo que involucran estos pasajes, para que usted tenga una idea de esto, que cuando lo vemos ya en resumidas cuentas, usted ya lo vio. Porque, hermanos, nos presenta en toda esta parashá el procedimiento para cada una de estas ofrendas o sacrificios que se presentaban, ¿sí? Entonces, para que no nos quedemos en cero, de qué se trató, por qué se hacía todo esto nos los dice todo el pasaje de esta parashá, del 6.1 al 8.36. Bueno, continuando aquí con estas ofrendas, estos sacrificios, la de la culpa, pues ya lo leímos. La de paz, si se presentaba en acción de gracias, esta ofrenda se ofrecerían tortas sin levadura, nuevamente sin levadura, mezcladas con aceite, bizcochos sin levadura untados con aceite, y tortas de harina de sémola fritas en mucho aceite. De cada ofrenda se brindaría una unidad al Eterno. Una era apartada para el Eterno, que sería para el Cohen que rocía la sangre de la ofrenda pacífica. La carne de esta ofrenda se debería comer el mismo día que se ofrecía. Nada se podía dejar para el día siguiente. Todo debería de ser quemado completamente. Estas son las instrucciones Torah. Todas estas eran las instrucciones que el Cohen tenía que hacer para oficiar estas ofrendas. Créanme lo que este era un procedimiento muy meticuloso, que nuestro Abacadosh pues demandaba que se hiciera con la exactitud, con la disposición, con todos los requisitos que nuestro Padre Yahweh quería. Miren, todo esto, vamos a ver más adelante, dice, bueno, continúa aquí. La palabra utilizada para este tipo de ofrenda es korban, que tiene que ver con la palabra karaf, en hebreo, que significa acercar. Una vez mencioné también que todos estos sacrificios del holocausto, de la ofrenda vegetal, la de la pala, del pecado, todas tenían como fin acercar al alma del ofrendante a nuestro Abacadosh. Si el ofrendante tenía algún pecado que había hecho, pues a través de esta ofrenda se acercaba. Si simplemente tenía algo que agradecer, se acercaba en agradecimiento. Si quería acercarse para rededicarse a nuestro Abacadosh, pues se acercaba a través de las ofrendas. De una o de otra forma, cada una de estas ofrendas o sacrificios que se presentaban en estas ofrendas tenían la finalidad de acercarse el hombre, la mujer, a nuestro Padre Yahweh. Espero que esté entendido. Entonces, Karab, que significa acercarse. Estas ofrendas tenían la finalidad de acercarse de una forma
restablecer nuevamente la comunión con nuestro Abacadosh. Esto significa que cuando una persona ofrece un corbán, está expresando su deseo sincero de acercarse al Eterno. Aquí lo dice, bien sea porque cometió un pecado, aquí, y quiere que el Eterno le perdone su falta, o porque quiere mejorar su relación con Hashem, nuestro Abacadosh. Aquí lo dice muy bien. Nuestra actitud frente a lo que el Eterno nos ordena siempre debe de ser total obediencia, para que evitemos caer en pecado. Aquí es eso, hermanos. Nosotros debemos de obedecer al 100% sin mejor, no. Si nomás obedecemos un 40, 50, 70, 80, 99.99% y no le damos el 100, es como si no obedeciéramos. Recordemos ese ejemplo que nuestro Abacadosh nos lo enseña cuando el rey Saúl le fue mandado por nuestro Abacadosh que el ejército, no me acuerdo cuál ejército era, no sé si eran los amalequitas, no me acuerdo cuál, usted póngamelo aquí, se me vino a la mente, pero era nuestro Abacadosh le encomendó que exterminara por completo animales, gente, niños, no, todos, hasta el rey. Pero ¿qué es lo que hizo el rey Saúl? No obedeció al 100%, dejó animales, según él, para ofrecerlos en sacrificio, en agradecimiento a nuestro Abacadosh, y no mató al rey como debería haberlo hecho. Él obedeció de una forma parcial, él no tomó en cuenta al 100% la instrucción, como nuestro Abacadosh se lo dijo. Y vino el profeta Samuel y lo reprendió y le dijo, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Por qué no obedeciste? Y él le dice, sí obedecí. Le dijo, no, ¿por qué? Porque yo oigo que ahí tienes animales que conservaste de esa nación cuando nuestro Abacadosh te dijo que los mataras y el rey está vivo. Entonces le dijo, ¿qué no sabes que eso a nuestro Padre Celestial quiere más que holocaustos, más que ofrendas, quiere obediencia? Y eso es, hermanos, es muy difícil, pero fácil, dependiendo del corazón que uno tenga, de obedecer o desobedecer. Por eso aquí, hermanos, nuestro Padre Celestial quiere que nosotros seamos totalmente obedientes, que guardemos todos los mandamientos que son aplicables, hermanos. Hay mandamientos que ahorita no se aplican como estos, hermanos. Bueno, en aquel tiempo, como no hay templo y no hay coanín, no hay sacerdotes, nosotros no podemos ofrecer sacrificios y no hay templo donde los podamos hacer, ¿sí? Por ende, nosotros no es aplicable ahorita estos mandamientos que los hagamos, pero sí hay mandamientos aplicables, ¿sí? Los 10 principales, hermanos, ¿sí? Y otros tantos que son aplicables. Hay otros que no, porque unos son únicamente y exclusivamente dirigidos a Israel, en la tierra de Israel, y hay otros pues que ya no se aplican porque está uno fuera de Israel. Hermanos, aquí está el sentido común y el estudio y que nosotros debemos de tener para saber qué mandamientos aplicables, ¿sí? Entonces, hermanos, pero aquí volviendo al punto, nuestro Padre Eterno nos ordena siempre que debe ser de total obediencia, que nosotros debemos ser obedientes al 100% para que evitemos caer en pecado. Es importante que tengamos en cuenta que el animal que se presentaba como un corbán no es el que realmente acercaba a Yahweh, sino la actitud de arrepentimiento de la persona. O sea, no tanto es el animalito el que nos acerca, sino es la actitud que nos acerca a nuestro Padre Yahweh. Desde el momento en que uno obedece a acercar el animal, no es el animalito, sino es que en nuestro corazón ha obrado el hecho de que tengamos la voluntad por libre albedrío de acercarnos a nuestro Abacadosh, y para eso el puente que nos va a acercar es ese animalito que iba a ser sacrificado y que iba a tomar el lugar de nosotros, ¿sí? Espero que esté claro. Aquí es lo que dice, no es lo que realmente el animalito lo que nos acerca, sino la actitud de nosotros en el caso de ofrenda por el pecado. Esto significa que el animal ofrecido era una muestra, aquí dice externa, del arrepentimiento que la persona hizo antes de presentar la ofrenda. O sea que presentar el animal es confirmar lo que ya sucedió en el alma de la persona. Amén, hermanos, esto está claro, muy bien explicado. Hoy en día
estos corbán, o en plural, corbanón, no se pueden ofrecer, y por tanto aquí lo dicen las leyes de las ofrendas, no nos aplican por una razón. El templo no está levantado y como los Kohanim, y como es allí donde se deben presentar los korbanot, entonces hoy no es posible hacerlos. Cuando el templo esté levantado de nuevo, estos korbanot, exceptuando los relacionados con el pecado, seguirán siendo válidos. Los korbanot presentados por el pecado no aplican más, porque Yahshua HaMashiach cumplió con todos estos requisitos. Desde el momento en que nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, tomó ese korbanot por nosotros y por el mismo animalito, ¿qué es lo que hizo él? Pues que hoy en día nosotros no tenemos necesidad de hacerlos, ni de matar animalitos. ¿Por qué? Porque nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach cumplió con todos los requerimientos que el Eterno para que los pecados de las personas pudieran ser perdonados. Por eso nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach es el Cordero de Yahweh que quita el pecado y que lo quitó de nosotros, y que toda aquella persona que lo recibe como su Mashiach y sigue las enseñanzas de él, es lo que enseñó, Torah enseñó mandamientos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a recibir el perdón de sus pecados. Esto significa que él mismo fue el Korbanot, el Mashiach, fue el mismo sacrificio por los pecados. Por eso es tan importante que creamos que Yahshua es el Mashiach de Israel y que su obra fue suficiente una vez y por siempre. Si una carne tocaba cosa impura, no podía comerse. Las personas limpias podrían comer carne de las ofrendas, pero si no estaban limpias y comerían, estas personas serían cortadas del pueblo. No se podrá comer la grosura de los animales, porque si se comiere, la persona sería cortada del pueblo, pues era ofrenda encendida al Eterno, que es muy santa. Tampoco se podría comer, dice aquí, sangre, porque de lo contrario la persona sería cortada del pueblo. De las ofrendas de paz, el pecho sería para Aarón y sus hijos, y la espaldilla derecha para el Cohen. Moshe llamó a toda la congregación a la puerta de la tienda, allí lavó con agua a Aarón y a sus hijos, y vistió a Aarón y ungió sus utensilios del Mishkan. Es decir, que ahí fue consagrado todo. Aarón fue convocado con sus hijos. Aquí nos presenta en nuestra acción que ellos fueron por Moshe. Aquí Moshe está lavando a Aarón, a sus hijos, para ser consagrados. Después de ellos, después también de que los lavó, los vistió, los ungió, y fueron tomando esos sacrificios para ser consagrados, para estar aptos, el toro y los corderos, y posteriormente consagró también lo que es el Mishkan, los utensilios, todo, hermanos, para que estuviera listo para fungir este ministerio de santidad pues al pueblo también, hermanos. Y vamos a ver aquí, hermanos, siguiendo aquí dice, Moshe llamó a toda la congregación, al pueblo, a la tienda, y allí entre la presencia del pueblo lavó a Aarón y a sus hijos, los vistió, los ungió, también los utensilios del templo del Mishkan, después de lo cual ungió a Aarón y luego hizo lo mismo con sus hijos. Fue traído el becerro aquí de la expiación, que fue degollado, y Moshe tomó la sangre y la puso con su dedo sobre los cuernos del altar. El altar, ¿cuál altar? El altar del holocausto, donde sacrificaban a los animalitos. La grosura se hizo arder en el altar, lo demás fue quemado fuera del campamento, como el Eterno ordenó a Moshe. Fue traído el carnero del holocausto, el cual fue degollado y se hizo arder todo sobre el altar, este cordero. También se trajo un carnero para las consagraciones y fue degollado. De su sangre fue colocado en la oreja de Aarón, lado derecho, así como los dedos pulgares derecho y también del pie, y lo que hizo de la misma forma con sus hijos. Esto tiene una explicación, creo que aquí lo va a decir. ¿Por qué en la oreja, en el dedo de la mano y del pie? Nuestras orejas nos sirven para oír, así que lo que hemos de escuchar es todo aquello que nos eleva en nuestra santidad, hermanos. Aarón y sus hijos tienen que escuchar siempre con atención a nuestro abacadosh, porque de esa forma ellos se elevaban, de esa forma ellos hacían lo correcto,
y evitaban que levadura entrara y destruyera. Hermanos, esto es nuestra vida. Lo acabamos de leer hace un momentito acá en un pasaje. Miren, aquí, vosotros como un real sacerdocio ante los ojos de nuestro Abacadosh, usted y yo somos como un Cohen. Y un Cohen, ¿qué es lo que hace? Ofrece sacrificios espirituales. Si usted y yo lo somos, por ende nosotros tenemos que estar escuchando cosas que nos eleven. ¿Qué mejor que escuchar Torah y no enseñanzas humanas que lo que hacen es apartarnos de la Torah, apartarnos del camino? Y lo que van a hacer, en vez de elevar nuestra vida en lo espiritual, nos van a bajar. El seguir la Torah, el seguir los mandamientos, nos elevan. El no seguir Torah nos bajan, nos hunden, nos llevan cada día más a lo más profundo. Es por eso, hermanos, que vemos que hay religiones en todo el mundo, religiones, no solo el cristianismo, el islam y otros, que lo que hacen, hermanos, inclusive bajan, hermanos, hasta lo más inmoral. ¿Qué es lo que está pasando? Están casando personas del mismo sexo, ¿sí? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Inclusive hay lugares, hermanos, en que los hombres ya se pueden casar hasta con robots que ellos mismos fabrican. Allá en el oriente, hermanos, es lo que está pasando. ¿Hasta dónde está cayendo la degradación? Que el hombre presume de que aunque la tecnología está subiendo, pero la moralidad va bajando porque se han apartado del camino de la Torah. Por eso, hermanos, es de vital importancia, amigos y amigas, que nosotros nos mantengamos caminando al compás de lo que la Torah nos dice, porque es así como nuestra vida se va a elevar en lo espiritual, en lo moral, en lo interno, en nuestras relaciones que en familia, como también en la sociedad seremos personas de provecho y no una carga a la sociedad. Por eso es que las sociedades de hoy en día, aunque se digan de primer nivel, tienen problemas sociales por inmoralidades, ¿sí? Por el hecho de que están apartados de Torah y van a la maldición, ¿sí? Porque el apartarse de la Torah es aborrecible, se desvían de la Torah. El desviarse de la Torah es maldición, y ya lo he dicho. Porque, bueno, aquí, entonces, ¿por qué la oreja derecha, la mano derecha del pulgar y del pie derecho? Tiene que ver mucho. Porque lo que hemos de escuchar es todo aquello que nos eleva en santidad. O sea que no debemos de escuchar cosas como los chismes ni conversaciones que son inútiles para nuestra vida. Hermanos, este es un pecado tremendo, y lo vamos a ver más adelante. Como la Shon Hara, la lengua de maldición, la lengua venenosa, la lengua que habla chismes, malas conversaciones, que calumnia, que difama. Y hermanos, por esto nuestro Abacadosh trajo una lepra especial al pueblo de Israel. Más adelante lo vamos a ver en las parashás, porque inclusive de esto fue víctima Miriam, la hermana de Moshe y de Aarón, por hacer un mal comentario de la esposa de Moshe. Hermanos, la Lashon Hara tenemos que tener cuidado, y es donde más perdura hoy en las iglesias, en la mayoría de las iglesias cristianas que se dicen que tienen la sana doctrina y que caminan por la santidad. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto, amigas y amigos, de todo esto, ¿sí? Bueno, entonces las manos, aquí volviendo, las manos y los pies son nuestros miembros que nos ayudan a hacer muchas cosas. Piensa en las manos y en los pies. Así que poner sangre en ellos indica que todo lo que hagamos debe de ser para elevar nuestra santidad, que se logra con la obediencia a los mandamientos, a la Torah del Eterno. Hermanos, ¿qué podemos hacer con las manos? Podemos hacer cosas buenas, ayudar a las personas. Con las manos podemos agarrar los libros, agarrar la Torah, leer. Con las manos también podemos hacer cosas malas como robar, fornicar, adulterar, ¿sí? Agarrar ídolos, postrarnos ante ellos, ¿sí? Con las manos podemos hacer cosas que honren a nuestro Padre Celestial cuando guardamos los mandamientos, ¿sí? Con los pies
Con los pies lo que nosotros podemos ir a hablar de Torah, hablar las buenas nuevas, hablar de la Besorat, que conocemos en el cristianismo como evangelio, hermanos. Pero con los pies también podemos ir a hacer mal, podemos ir a calumniar, podemos ir a llevar mensajes mentirosos, engañosos, podemos ir a ejecutar cosas que no están buenas. Usted sabe, piénsenlo. Podemos hacer cosas buenas y cosas malas con nuestros extremos. Los miembros superiores, las manos, y los inferiores, que son los pies, ¿sí? Los pies, que son nuestro vehículo, que llevan a nuestro cuerpo, y nuestras manos, que nos llevan a ejecutar cosas buenas o malas. Bueno, después fue tomada la grosura de la cola, la grosura que estaba sobre los intestinos, la del hígado, la de los dos riñones, y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo con panes sin levadura. Tomó una torta sin levadura, una de pan de aceite y un hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla de la derecha, todo en las manos de Aarón y en las de sus hijos, y fue mecido, fue dedicado, fue mecido a los 4 puntos cardinales como una ofrenda. Moshe tomó todo esto en las manos de ellos y lo hizo arder en el altar sobre el holocausto. Estas eran las consagraciones en olor grato como ofrenda encendida a el Eterno, nuestro Abacadosh. Después tomó Moshe del aceite de la unción y de la sangre que está sobre el altar, y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras sobre sus hijos, y sobre sus vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y a sus hijos sus vestiduras, y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Hermanos, toda esta parashá habla de todo ese ritual que se hacía, pero tenía una aplicación en especial, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, aquí en esta ilustración, como Moshe aquí está consagrando a Aarón en ese oficio de el Cohenim, para mediar entre el pueblo y nuestro Abacadosh. También nuestras vestiduras deben mostrar, aquí hablando de esto, hermanos, el cómo nos vestamos, aplicándolo a este siglo XXI. Nuestra forma de vestir debe ser digna, honrosa. También nuestras vestiduras deben mostrar externamente lo que somos en nuestro interior, pero ante todo esto nos dice que nuestra vestidura espiritual, o sea, lo que hay en nuestra alma, debe de estar de acuerdo con las ordenanzas de nuestro Abba eterno. De la puerta de la tienda de reunión no se podría salir en 7 días. Es decir, ellos ahí, hermanos, una vez que fueron consagrados, ellos deberían de estar ahí viviendo por 7 días, porque miren, hasta que se cumplieron los días de la consagración, pues la consagración se debería hacer durante 7 días. Si ellos salían, morían, hermanos. Miren, yo mencionaba hace un momentito con mi familia, aquí en el devocional que tenemos en Shabbat, que una vez que usted y yo estamos consagrados al Eterno, que sabemos lo que es correcto, y nosotros sabiéndolo, nos salimos, hermanos, nos salimos del cobijo de la santidad, hermanos, nos pueden venir situaciones lamentables, hermanos, ¿sí? Por eso no hay, como dice el Salmo 91, el que habita a la sombra de Yahweh morará a la sombra del Altísimo, estará cuidado y protegido. Si nosotros habitamos en Él, en su cuidado, en su protección, estamos en sus mandamientos y no nos salimos, estaremos cuidados, protegidos y preservados. Y así es, hermanos. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú? Pues ellos se salieron de ello, hermanos, y murieron. El salirse de la instrucción es traer juicio, hermanos. Hoy en día hay mucha gente que por la gracia de nuestro Abacadosh no son quitados, no se les quita la vida, hermanos, porque nuestro Abacadosh es misericordioso y tiene una meta que cumplir. Pero si uno que sabe de esto y se sale, se atiene a las consecuencias. Y aquí vamos a finalizar cuando dice cómo podemos ver a nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach en esta parashá, así como el ritual de cada corbán, de todos los que vimos acá, de todos estos. Miren, se me atoró un poquito aquí la máquina, usted disculpe, aquí nuevamente mi internet a veces no se porta muy bien. De todos estos corbanes,
lo que se usaba en el holocausto, ¿sí? El toro, el cordero, el macho cabrío, la vegetal, ¿sí? La harina, todos estos corbanes, todos estos de culpa, de paz, todos estos corbanes, hermanos, tienen una aplicación aquí. Nos lo va a decir aquí, dice aquí nuevamente, así como el ritual de cada corbán debía seguir un orden, cómo se debería de sacrificar, cómo se debería de presentar. El Mashiach Yahshua, en la ofrenda de su sangre, cumplió un orden establecido por el Eterno. Y aquí, hermanos, pues esta parashá concluye, y aquí concluimos, hermanos, nuevamente con una reflexión, que usted y yo siempre debemos de ser ofrendas sin levadura, ofrendas limpias, dedicadas al 100%, en total obediencia a nuestro Abacadosh. Porque, hermanos, eso a Él le agrada y eso a nosotros nos eleva, a eso a nosotros nos hace crecer como hijos de Yahweh, como seres en lo individual y en los ámbitos de nuestra vida moral. Nos van a ayudar a elevar, hermanos. Israel es un pueblo que la Torah, hermanos, la Torah es el, voy a decirlo así, hermanos, es la instrucción que distingue a todas las del mundo. ¿Por qué? Porque en su calidad eleva al hombre, en su autoestima, en su valor como humano, como persona, en lo moral, en lo ético, en lo social. Es lo que hace la Torah, hermanos. No hay ningún otro libro, hermanos, en el mundo, ni compendio religioso que eleve tanto al hombre como la Torah, hermanos. Y la Torah nos recompensa, hermanos. Miren, vamos a ver aquí en Proverbios, que es de vital importancia, hermanos. Aquí en Proverbios vamos a leerlo. Aquí dice: hijo mío, no olvides mi enseñanza, mi Torah, hablando de Torah. Guarda mis mandamientos en tu corazón, porque ellos te añadirán. ¿Qué añaden los mandamientos? Días de vida y de shalom. O sea, no solo la vida aquí, sino de prosperidad. Shalom es una palabra, lo hablé en los primeros estudios que compartí con ustedes. Shalom implica bendición, cuidado, protección, abundancia, sabiduría, muchas cosas que nuestro Abacadosh nos da. No permitas que la misericordia y la verdad te abandonen. ¿Qué? Cuando uno no practica los mandamientos, la misericordia y la verdad se van, la emet. Por eso es que hoy en día hay muchas versiones de cristianismo, porque en ellas no hay verdad, hermano. El cristianismo, soy muy claro y muy franco, y si usted me considere como me considere, a lo mejor va a decir soy un falso maestro, un falso profeta. Pero, hermanos, aquí dice que los que se acatan a los mandamientos son el pueblo de Yahweh y tendrán vida, y son los que están en la emet, en la verdad. En el cristianismo no festejan Shabbat, no festejan las Moadim, ningunos otros mandamientos, sino festejan festividades paganas, ¿sí? Mandamientos de hombre. ¿Y qué es lo que hacen? Se alejan de la emet, de la verdad, y no practican la misericordia. Pero aquí nos dice: no permitas, como consejo, los proverbios son como consejos, no permitas que la misericordia y la verdad te abandonen. ¿Cuándo nos pueden abandonar? Cuando dejamos de seguir Torah. Aquí es la recomendación: átalas a tu cuello. Aquí el cuello, hermanos, tiene que ver en el plano hebreo como la cabeza, hermanos. En nosotros, cuando nosotros aquí decimos: ay, eres bien duro de cabeza, es decir, que eres muy testarudo, muy orgulloso, ¿sí? Pero aquí, cuando decía nuestro padre Yahweh, este es un pueblo, cuando se quejaba de Israel, cuando pecaba y seguía terco en hacer sus propias cosas, decía: este es un pueblo de dura cerviz, es decir, orgulloso, obstinado, que no quiere ser humilde y hacer lo que yo les estoy diciendo. Hermanos, aquí cuando dice ata a la Torah a tu cuello, es decir, que seas humilde, que seamos humildes y que guardemos, seamos prestos de seguir la indicación de nuestro Abacadosh. Dice: escríbelas
en la tabla de tu corazón, aquí hermanos, aquí en el corazón, ¿sí? Que la grabemos la Torah y que aquí hermanos nosotros la amemos y la pongamos por práctica. Entonces dice, si tú haces esto, si tienes la Torah en tu corazón y la atas y en tu mente y la practicas, alcanzarás el favor y la estima de Yahweh. Es decir, que nuestro Padre Yahweh te va a bendecir y te va a valorar y te va a reconocer, y la gente de tu entorno. Confía en Yahweh. Aquí otro consejo: confía en Yahweh de todo tu corazón. No te exaltes en tu propia sabiduría. No seamos intelectualoides, ¿sí? En todos tus caminos reconoce a ella, entonces dirigirá tu senda. La Torah, si la reconocemos en todos nuestros caminos, en los negocios, en la familia, con nuestra relación a nuestro Padre Yahweh, en la sociedad, en el mundo, donde quiera que andemos, si reconocemos y caminamos conforme a la senda de la Torah, nuestra vida va a ir en buen camino, no, y bendecido. No seas engreído, no te creas, no seas engreído acerca de tu propia sabiduría, que no nos creamos saberlo todos, sino que teme a Yahweh y vuélvete de todo tu mal. Aquí, hermanos, y tristemente voy a decir esto, hermanos, yo he conocido mucho gente que se cree así, hermanos, ¿sí? Muy sabios, y creen que sus propios aplicaciones, que son eisegesis, no exégesis, no, eisegesis, que como ellos piensan y creen, interpretan Torah, creen que son sabios, y su misma sabiduría los hace engreídos y los hace orgullosos, y lo que hace los está llevando a la perdición, porque no se van a acercar a Torah y van a seguir en sus propios razonamientos. Y aquí el consejo nos dice que no seamos engreídos, sino que temamos a Yahweh y nos volvamos de todo mal, de todo pecado. ¿Cuál es el principio de Yahweh? Como dice, el principio de la sabiduría es temer a Yahweh, obedecerle a Él. Esto traerá salud a tu cuerpo, el que nosotros estemos bien, que caminemos y en el temor a Yahweh, nos traerá salud a nuestro cuerpo y dará fortaleza a nuestros huesos, nos va a dar vida. Honra a Yahweh, dice el consejo, con todas tus labores, con lo que hagas, y con las primicias de tus frutos de rectitud. Y si nosotros lo honramos, entonces, ¿qué va a haber? Abundancia en tu cocina, en tu alacena. Dice, rebosará todo. Aquí lo dice, tus graneros estarán llenos de grano y tus barriles rebosarán de, etcétera. Dice, hijo mío, aquí, no desprecies la disciplina de Yahweh, ni desmayes cuando sea reprendido por él. Hermanos, ¿cuántas veces la Torah no nos ha reprendido? Porque Yahweh corrige a los que ama y azota a todos los hijos que él recibe. Bendecido es el hombre que ha encontrado sabiduría, bendición, sabiduría. ¿Y dónde se encuentra la sabiduría? En obedecer Torah. Y el mortal que conoce la prudencia en cómo te conduces, porque su ganancia es mayor que la de la plata. Alcanzarla es mejor que el oro. La Torah es mejor que el oro, hermanos. ¿Por qué? Mire, piénsenlo. La Torah, si caminamos como la Torah nos dice, vamos a alcanzar la eternidad. Pero si usted no sigue Torah, aún teniendo riqueza aquí, ¿de qué le va a servir cuando usted no va a vivir para siempre? Porque la Torah nos dice que solamente vivirán aquellos que son fieles al Eterno y seguirán Torah, porque los demás serán quitados de la tierra. Ella es más valiosa, dice la Torah, más valiosa que las piedras preciosas. Nada de lo que desees se compara a la Torah, ningún mal la resistirá, ninguna cosa preciosa es igual a ella en valor. Larga vida hay en su mano derecha, larga vida, ojo, y riqueza, eternidad. Larga vida, eternidad, y riqueza y gloria en su izquierda. Hermanos, cuando usted y yo permanecemos en Torah, tendremos esto. Pero ¿de qué le sirve? Como hoy en día el mundo se olvida de Torah y sigue en las riquezas, ¿qué es lo que le va a servir? Se muere y deja de existir. Pero, o que también, hermanos, la Torah nos dice, hermanos, que siguiéndola a ella, nuestro Abacadosh nos va a dar las riquezas que ocupamos en la vida aquí y en la que sigue. Sus caminos de Torah son placenteros y todas sus sendas son de shalom, son de bendición, de prosperidad,
de cuidado, etcétera, etcétera. Ella es un árbol de vida para aquellos que se agarran. La Torah, la sabiduría. Cualquiera que se aferre a ella será ayuda segura como en Yahweh. Si nos agarramos a ella, nuestro Padre Yahweh va a venir en nuestro auxilio y nos va a ayudar, nos va a proveer. Busca primero el reino de Yahweh y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Verdad que lo dice en Mateo? Yahweh por sabiduría fundó la tierra y por entendimiento estableció los cielos. Por su conocimiento fueron rotas las fuentes de las profundidades, etc. Hijo mío, no permites que esto se aparte de tu vista. Preserva mi consejo y entendimiento. Debemos de escuchar, hermanos, lo que nos aconseja nuestro Abacadosh. ¿Y qué es lo que él nos dice? Sigue mi Torah. Será vida para tu alma y gracia alrededor de tu cuello. Será vida para no solo tu cuerpo, sino para tu alma y tu gracia alrededor de tu cuello, y será salud a tu cuerpo y seguridad de tus huesos. Estaremos seguros. Entonces caminarás confiadamente en shalom, en bendición, por tu senda sin que tu pie tropiece. Cuando te acuestes no tendrás miedo, cuando duermas tu sueño será dulce. No temas del terror súbito ni la destrucción causada por el perverso cuando venga. Es decir, hermanos, estaremos confiados. Hermanos, dice, te puedes apoyar en Yahweh. Él preservará tu pie de caer en la trampa. No retengas el bien al pobre cuando tengas a la mano el poder. Son otras recomendaciones. Cuando, hermanos, aquí, si nos apoyamos en nuestro Abacadosh, Él preservará de que caigamos en trampas que nos hagan desbalancearnos, hermanos. No digas a tu prójimo, ve, no planees el mal contra tu amigo que vive junto a ti, confiado en ti. No envidies al hombre de violencia, no escojas ninguno de sus caminos, porque el transgresor, ojo, hermanos, esto es muy fuerte y respalda lo que yo siempre he dicho, porque el transgresor es abominación a Yahweh. ¿Quién es un transgresor de Torah? El que no la obedece, el que no guarda Shabbat, el que no guarda Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shabbat, ni inclusive hace esa cuenta de Omer, ni tampoco el que guarda Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, ni ningún otro mandamiento, hermano. El transgresor es abominación a Yahweh. El transgresor es el que no guarda Torah. ¿Y quiénes son esas religiones? Muchas de las religiones, el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, el shintoísmo, cualquier tipo de religión están alejados de Torah. El transgresor es abominación, aquí lo dice, no lo digo yo. Es muy fuerte esto, Por eso Yahshua dijo, alejaos de mí, violadores, transgresores de Torah. Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos, en tu nombre hicimos buenas obras, en tu nombre esto, en tu nombre predicamos, todo eso. Y les dice, alejaos de mí, transgresores o violadores de Torah. Ni Yahweh comparte su consejo, ni el que comparte su consejo en secreto con los rectos. Voy a volverlo a leer, creo que lo leí mal, una disculpa. Porque el transgresor es abominación a Yahweh. Ni él comparte, o sea, Yahweh no comparte su consejo secreto, ni el que comparte su consejo en lo secreto. Déjenme ver aquí cómo dice aquí. Porque Yahweh abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Aquí, ¿quiénes son los justos? Los que guardan los mandamientos. La maldición de Yahweh está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Miren cómo dice en el 33. La maldición de Yahweh está en la casa de los perversos, pero Él bendice el hogar de los justos, los que guardan Torah, guardan las Modim, guardan las fiestas. Hermanos, ¿qué es un perverso? Un perverso, usted puede ver que es aquel que da otra versión de verdad que no es. ¿Cuántas versiones de verdad o de Torah hay, hermanos? El cristianismo es una perversión porque da una versión mala de la verdad. Habla Torah y habla mentira, habla doctrinas de hombres. El judaísmo es otra también, perdón que lo diga, el judaísmo, la religión del judaísmo. Pero hermanos, nosotros no somos judaísmo, no somos judaístas. Nosotros seguimos Israel, nosotros
seguimos los mandamientos de Israel, por eso somos israelitas y somos mesiánicos porque seguimos al Mesías judío, ¿sí? La maldición de Yahweh está en la casa de los perversos. Ojo, en aquellos que le están dando una enseñanza que no sea Torah, es un perverso. Tenga cuidado porque hay muchos perversos desde los púlpitos que están engañando al pueblo, ¿sí? Y lo están dirigiendo por otro rumbo que no es Torah. Esto, hermanos, es muy pesado, muy franco, muy duro lo que digo, pero lo dice aquí, hermanos. Mis palabras están respaldadas aquí, no de lo que yo digo. La maldición de Yahweh está en la casa de los perversos, los que están siguiendo o hablando, predicando otras cosas que no sea Torah. Aquí yo amo a los hermanos, a los conocidos. Ya no son mis hermanos, antes sí lo eran porque yo era cristiano, predicaba, pero ahora tantas personas que conocí y que les amo, pero que están en ese camino perverso donde yo estuve. Cuidado, si usted me está viendo y me conoce, sabrá de lo que yo le estoy diciendo. Más de 30 años en el camino del estudio de las cosas espirituales de la Biblia, pero hasta hace unos pocos años mi Padre Yahweh abrió ese velo y me llevó al estudio de su Torah. Pero dice que Él bendice al hogar de los justos. ¿Quiénes son los sadik? Los justos son los que obedecen y practican Torah. Yahweh resiste al orgulloso, mas da gracia a los humildes. El sabio heredará gloria, mas los perversos han exaltado su propia deshonra. Miren lo que dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, los sabios heredarán la honra, mas los necios llevarán ignominia. Hermano, hasta aquí vamos a terminar con esta parashá, que pues nuevamente nuestro Padre Yahweh nos permite compartir en este Shabbatón, hermanos. Gracias. Si usted está siguiendo las fiestas, pues sígase gozándose con su familia, o si está en una quejilá, qué bendición. Voy a salirme de aquí para que nos despidamos como siempre lo hacemos, dándole gracias a nuestro Padre Eterno. Gracias, Abba Kadosh, Padre Eterno, por esta bendición de tu Torah. Ayúdanos siempre a estar presentándonos como esos sacrificios vivos de olor fragante, en que tú te complazcas, Padre, y que tú, Padre amado, nos ayudes a que la levadura no entre en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro ruach, en nuestra neshama, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Ayúdanos, Abba Kadosh, a seguir el ejemplo que tú nos mostraste en nuestro Mashiach Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre Eterno, y nos despedimos, Abba Kadosh, pronunciando esta bendición que tú encomendaste a Moshe y Moshe Aarón para bendecir a tu pueblo. Yevarejeja Yahweh Beish Mereja, Yaer Yahweh Panav Eleja Bijuneja, Isa Yahweh Panav Eleja Beyashen Leja Shalom. Que tú, Abba Kadosh, nos bendigas y nos guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, que tengas misericordia de nosotros y que nos des la Shalom, la paz, la bendición. Gracias, Abba Kadosh, en el nombre de nuestro Mashiach Yeshua HaMashiach, te damos toda Rabá. Amén y amén. Bueno, aquí terminamos y nos veremos próximamente en una emisión más de la Parashá 26 que presentaremos en su resumen próxima semana, primeramente nuestro Abba Kadosh en el próximo Shabbat. Shabbat Tov, feliz Shabbat y felices Moadim. Bendiciones, Berajot.